Leemos en Hebreos capítulo 10, los versículos 19 hasta el 39. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este texto, apoyándose en todo lo que antecede, invita y exhorta, y al mismo tiempo da una advertencia en contra de la desobediencia. Veamos primero los versículos 19 al 25. Desde Moisés hasta Jesús, la entrada a la presencia del Dios vivo había quedado vetada, salvo una vez al año, por una sola persona. Esta entrada era algo muy terrible, ya que si algo faltaba a la purificación ritual del sacerdote, o si éste cometía algún error en el ceremonial, caía muerto delante de la gloria de Dios. Pero con Jesús todo cambió. Jesús abrió el camino, haciendo purificación perfecta, permanente y eterna. Él está en presencia del Padre siempre. Jesús mismo es el camino al Padre, y tenemos libre entrada a la presencia de Dios en Cristo. Ya no necesitamos ningún tipo de purificación, sacrificio o buen comportamiento. Lo que sí se necesita es haber sido crucificado con Cristo y luego haber muerto, sido sepultados y resucitados con el Señor. Y eso es lo que pasa cuando nos convertimos a Cristo. El versículo 22 no expresa una exhortación, sino la condición de los hijos de Dios. Salvo tal vez la sinceridad del corazón,
todo es don de Dios y ya lo tenemos. Hemos sido purificados de toda mala conciencia en nuestros corazones y nuestros cuerpos. Nuestras vidas han sido lavadas por el agua pura de Dios, por su palabra, por la fuente que brotó del costado herido del Salvador. Podemos tener plena fe y abrir nuestro corazón en perfecta sinceridad, ya que no seremos rechazados. O sea que por siglos, los judíos fieles se acercaban temblando por sus imperfecciones, pero no podían ir más allá de los atrios del templo. Y ahora nosotros podemos llegar libremente y sin temor a la misma presencia de Dios. Sería muy triste que por religiosidad, por negligencia o por ignorancia renunciemos al privilegio de disfrutar del amor de nuestro Padre Celestial. También podemos, como dicen los versículos 23 al 25, seguir proclamando sin duda la esperanza que tenemos en Cristo y en las promesas de su Padre, y animarnos unos a otros a vivir plenamente la vida de Dios, practicando las obras que Él mismo preparó. La exhortación a no dejar de congregarnos se refiere a los encuentros en casa de la época, ya que no existían edificios dedicados al culto cristiano. Reunirse con otros creyentes, así sean 2 o 3 nomás, es fuente de mucha fortaleza y ánimo mutuo. De pronto los hebreos podían sentirse avergonzados de estarse reuniendo en el nombre de Jesús, y tal vez intentaron algunos ser discípulos secretos del Señor. La soledad espiritual es peligrosa, nos debilita y puede llevarnos a la pérdida de nuestra relación con Dios. Por esto es que los versículos 26 al 31 son tan fuertes. Pecar voluntariamente aquí no implica lascivia, ni avaricia, ni tampoco algún tipo de transgresión a la ley o a la moral. El pecado, en este caso, tiene que ver con rechazar la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. En este caso no queda ninguna posibilidad de ser perdonados, ya que precisamente se rechaza el perdón. Cualquiera que busque salvación por fuera de la obra del Calvario está condenado al infierno. La ley de Moisés declara los castigos que merecemos por haber sido desobedientes y rebeldes. Pero la dulzura de Jesús y las promesas del Evangelio no deben hacernos creer que Dios se volvió complaciente o tolerante. El castigo por el pecado sigue siendo la muerte, y muerte eterna. Pisotear al Hijo de Dios consiste en no reconocerlo a Él como tal. Entonces, si Jesús no fuera el Hijo de Dios, su muerte en la cruz sería consecuencia de ser un impostor y mentiroso. En este caso, claramente la sangre de Jesús sería impura y totalmente incapaz de salvarnos. O sea que no reconocer la validez y el poder del sacrificio de Jesús y buscar otro tipo de salvación es un insulto a Dios y a todo el plan de salvación que Él dispuso. Para la persona que haga esto, después de conocer el mensaje de salvación, ya no hay otra oferta de Dios, solamente queda el juicio. El que no recibe la gracia se hace enemigo de Dios y será tratado como tal. Debe quedar claro que aquí no se está hablando de dudas o disgustos pasajeros con el Señor, sino de una actitud permanente, de volver deliberadamente a las obras de la ley, rechazando la gracia. Después de esta fuerte advertencia, tenemos la exhortación de los versículos 32 al 38, en los cuales se apela a la fe, valentía y fidelidad pasada de los destinatarios. En efecto, ellos sufrieron con perseverancia graves persecuciones por el amor de Cristo,
aunque en el momento están desanimados y a punto de tirar la toalla. Más que nunca en este punto necesitan ser perseverantes, afirmándose y echando raíces en las promesas de Dios. Nuestro Padre seguramente vendrá y nos librará. Pero sería muy triste abandonar la lucha, justo en el momento en que estamos a punto de ser socorridos. Por esta razón, el gran tema que nos va a ser presentado a continuación es la fe.